Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al mejor y único show de entretenimiento deportivo de la radio, la televisión y las plataformas digitales a nivel global. Hoy, como siempre, vamos con un super programa que les tenemos preparados a todos ustedes. El resumen de lo acontecido el fin de semana en las diferentes ligas del mundo. Además, vamos a platicar sobre una publicación en documental que ha hecho el New York Times y que pone al Fútbol Club Barcelona como el club más endeudado de la historia del fútbol. Todo eso y mucho más a partir de este momento. Señoras y señores, pónganse cómodos porque ya comienza Somos Cracks. Arrancamos. Llegó la hora de informarse cómo se debe y en cualquier parte del corazón esta pasión hoy toma el control. Cracks, 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 cracks del fútbol, lo grita la banda. Cracks, 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 cracks del fútbol, no hay competencia, tomamos el control. Y bien, arrancamos el programa de este día. Vamos de inmediato con la información de lo sucedido en las últimas horas y vamos a viajar hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Ya estuvimos ayer haciéndonos compañía con Alejandro López para transmitirles a ustedes todo lo que sucedió antes, durante y después del partido de la fecha de liga entre el equipo Real Madrid y el Betis de Sevilla. Un equipo que viene siempre complicando a lo largo de las últimas temporadas al equipo Real Madrid, tanto de local como de visitante, pero que ayer no pudo ni meter las manos. Hubieron varios cambios y vamos a platicar precisamente de cada uno de ellos, de lo sucedido ayer en el partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Porque comenzando en primer lugar, porque ayer por primera vez después de mucho tiempo, Xabi Alonso hizo caso al madridismo y puso a jugar a uno de los jugadores favoritos de la cantera, favoritos del madridismo y que se hacía esperar hace muchísimo tiempo en el equipo Real Madrid, porque a pesar de que los partidos se tornan complicados, a pesar de que hay que darle descanso al jugador más importante de la plantilla, que es Kylian Mbappé, no se le está dando minutos a un jugador extraordinario que a lo largo de toda la Copa del Mundo de clubes demostró tener la capacidad para poder jugar en el primer equipo, demostró tener gol, demostró muchas aptitudes similares a las que no veíamos, mejor dicho, hace muchísimo tiempo en el equipo Real Madrid. Y hablando específicamente de un jugador al cual se le compara, que es Raúl González Blanco, y en este caso estamos hablando de Gonzalo, que ayer se robó el show en el partido, fue el mejor jugador de la cancha, se despacha con su primer hat-trick, que por cierto lo logra antes que Lamine Yamal, que todos nombran el todopoderoso nuevo futbolista, sucesor de Messi, de no sé quién más, de Pelé y de no sé cuántos extraterrestres. Pues bueno, ayer Gonzalo logró ese hat-trick ansiado, perfecto, por cierto, lo hace uno con la pierna izquierda, otro con la pierna derecha, otro lo encaja de cabeza y se vuela un partidazo en el cual pues al final, cuando Xabi Alonso quiere retribuir ese agrado de todos los goles que anota en el Santiago Bernabéu y del temporadón que está empezando en este caso, el año que está empezando, no el temporadón, porque ya estamos casi a la mitad, sino que el año 2026 que está comenzando de esta forma Gonzalo, pues en este caso pues lo saca de cambio y el Estadio Santiago Bernabéu se pone de pie para despedir al futbolista que ayer no solamente brilló, sino que se transformó en un ídolo más en el equipo Real Madrid. Hablamos de Gonzalo, un canterano que viene haciendo las cosas bastante bien, que tiene mucho gol, que tiene muchas jugadas, que es el único 9 real de la plantilla del equipo Real Madrid, algo que Xabi Alonso parece no termina de entender. Por ahí me cruzaron algunas palabras ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, ojo que es una fuente de entero conocimiento de lo que está pasando en el interior de Real Madrid, y me decían poco de lo que yo me imaginaba que está sucediendo en la institución, ¿no? Que pues Xabi Alonso poco o nada puede hacer ante el tema contractual de algunos futbolistas, el caso de Vinicius Jr., de Kylian Mbappé y de Jude Bellingham, que en sus contratos
dice que si el jugador está al 100%, tiene que jugar el 100% de los minutos, o sea, que el jugador juega siempre que quiere, y en este caso, pues contra eso muy poco se puede hacer en una institución en la que se rige básicamente como una empresa más, administrativamente hablando. Por ende, si el contrato dice que el futbolista quiere jugar descalzo, pues tendrá que jugar descalzo aunque el entrenador no le guste. Así va la cosa dentro del equipo Real Madrid. Pero bueno, de eso ya vamos a estar platicando más adelante. Vamos con lo que sucedió en el partido. Ayer el equipo Real Madrid se vio bastante más sólido, por lo menos a nivel futbolístico, a pesar de tener muchas bajas y de tener un equipo que llegaba bastante mermado, que llegaba con Federico Valverde por el lado derecho, lo hacía carreras por la izquierda con Raúl Asensio, que también se tiró un partidazo el canterano ayer con Rüdiger de pareja. Parte de la mejoría que tuvo el Real Madrid ayer de Xabi Alonso, parte también de la estructura del equipo y en lo que se puede esperar sea realmente un desarrollo oportuno. Ayer fue un buen partido de Vinicius Junior, que a pesar de todo también se sale silbado por el Estadio Bernabéu. Yo creo que Vinicius no termina de entender el por qué el Estadio Santiago Bernabéu le pita, por qué le silba el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, y parte de todo esto también es el tema a nivel de lo que está representando Vinicius Junior, tanto en sus diferentes declaraciones como en sus redes sociales, o como realmente el madridismo percibe que Vinicius Junior realmente toma el hecho de portar el escudo de la camisa más importante del mundo, porque recordemos todos que está en plenas negociaciones contractuales para poder renovar con el equipo y no está queriendo hacerlo porque no tiene más dinero. Entonces el madridismo entiende que para Vinicius el dinero está por encima del escudo. Y Vinicius, si no has captado eso, te lo digo acá en Somos Cracks, eso es lo que piensa el madridismo. Yo lo he conversado con madridistas, yo escucho a los madridistas. Vos vivís en una burbuja que es el club, tu casa y la gente que te rodea. Pues yo te lo transmito. El madridismo piensa que te interesa más el dinero que firmar con el equipo que te trajo a Europa, que te defendió a capa y espada cada vez que te criticaban, que te defendió cuando todos estaban en contra con el tema del racismo, que te defiende cada vez que salís a la cancha y que le pagás protestándole a tu entrenador, gritándole a tu entrenador y luego poniendo frente a frente a tu representante con el club para que negocien 10 millones más de lo que te están ofreciendo. Eso es lo que piensa el madridismo, porque el madridismo te quiere, el madridismo te cobija, pero el madridismo también entiende y no se deja irrespetar, que es un punto clave importante. Aquí no estamos para tirarle duro a Vinicius Junior. Aquí somos pro Vinicius Junior. Aquí queremos a Vinicius Junior. Y porque te queremos, Vini, es que te damos la recomendación de asesorarte mejor. Que la gente que tenés a tu alrededor, en tu entorno, en este momento, no es la idónea, no es la correcta, ni te está aconsejando bien. Esa gente te está lavando el cerebro porque quiere más dinero, porque quiere comisionar más alto, porque quiere conseguir más billetillo, porque toda esa parte de, por ejemplo, de tu parte de decir al Real Madrid, ok, voy a querer una comisión por firmar el contrato, voy a querer una bonificación, por ello quiero ganar tanto. Claro, tu representante y la gente que esté en tu entorno ganan más, dependiendo de lo que Vinicius Junior consiga también. Que tu nombre es muy importante, Vini, pero la gente que te representa parece que quiere aprovechar un poco más. Parece que la avaricia les hace entender que necesitan cada vez más del chupar de la sangre de ese representado, que en este caso sos vos, Vinicius. Pero bueno, ayer el Santiago Bernabéu pitó nuevamente a Vinicius Junior. Yo no estoy de acuerdo con que el estadio lo haga más de una vez, que yo entiendo que el madridismo cree que hasta que no entiende este tipo hay que hacerlo, pero hay que entender también por el otro lado, porque así como criticamos, también tenemos que entender por la parte de la afición que tiene que haber un poco más de mesura, un poco más de tranquilidad con este tema sobre Vinicius Junior, porque está bien, lo pitaron una vez, a Cristiano Ronaldo también, a Zinedine Zidane también, a Sergio Ramos también, que el equipo está por encima del jugador, todo lo que ustedes quieran, pero partido a partido es necesario. Yo creo que Vinicius poco a poco irá entendiendo el mensaje. Yo creo que en este momento realmente a cómo está el equipo, a cómo está el Real Madrid, lo que más necesita el equipo de Xabi Alonso es un cobijo por parte de la afición, que se empujen todos remando hacia el mismo lado para poder lograr los frutos o los resultados necesarios. Porque a nivel de plantilla a Xabi Alonso le dijeron que no le van a firmar a nadie. Eso se lo digo yo. El club le transmitió a Xabi Alonso que con lo que hay te la apañas. Eso es lo que le dijo el Real Madrid
a Xabi Alonso. Que mediocampista, que Modric, que yo lo quería, no importa. Ahí está Valverde, ahí está Camavinga, ahí está Tchouaméni, te apañas. Esas fueron las palabras del Real Madrid hacia Xabi Alonso. Se los digo porque lo sé. Entonces, en ese sentido, y hablando en ese tema, lo que hay que hacer en este momento es realmente posicionar un club bajo el apoyo de la afición también para poder buscar los resultados con lo que hay. La única forma en la que el Real Madrid haga caso omiso al nivel contractual y no le importe pagar los 25 millones que le tiene que pagar a Xabi Alonso por correrlo, es que ahora se haga el ridículo en la Superliga, en la Supercopa allá en Arabia Saudí. Es la única forma. Que el Atlético de Madrid le vuelva a golear o que el Atlético de Madrid lo elimine, etc. Esa es la única manera, creo yo, que el Real Madrid podría sacar la mirada hacia fuera del Estadio Santiago Bernabéu a buscar un nuevo entrenador. Y eso que no le sorprenda que no es sacar la mirada fuera del Santiago Bernabéu y traer a Jürgen Klopp. Que no le sorprenda que el sucesor va a ser Arbeloa. Que no le sorprenda, que no le sorprenda, porque por ahí más o menos se baraja la opción en este momento de si hubiese algún cambio sobre la dirección técnica del equipo Real Madrid. Pero bueno, jugando bien o jugando mal, el Real Madrid ayer goleó, gustó por lo menos al Santiago Bernabéu y se va con una victoria 5-1 sobre un Betis que poco pudo hacer ante el espectáculo que pues el Real Madrid brinda al momento de tener un 9 verdadero. ¿Vos te imaginás si el Real Madrid entendiera, si Xabi Alonso entendiera, ya que Rodrigo Góez no tiene ese tipo de contrato de si no juego tantos minutos hay una comisión que pagar? Pues bueno, ya que Rodrigo no lo tiene, hay que aprovechar en ese caso. ¿Vos te imaginás si pusieras a Mbappé por la derecha, Vinicius por la izquierda y en el centro, en ese 4-3-3 que tanto gusta parece al Real Madrid, y en el centro pusieras a Gonzalo? ¿Te imaginas la cantidad de partidos que te puede rescatar ese equipo? O poner a Vinicius Junior por la derecha, a Mbappé por la izquierda, lo explotas en su máximo esplendor y pones por el centro a Gonzalo. ¿Te imaginamos lo que podés aprovechar? La de centros que puede aprovechar Gonzalo, la de jugadas filtradas que puede aprovechar Mbappé, los quiebres que puede hacer Vinicius Junior para meterse al área y definir. ¿Te imaginás vos esa potente delantera? Pero parece que el Real Madrid, bueno, en este caso, parece que Xabi Alonso no lo quiere ni siquiera intentar, que no lo quiere probar, que no lo quiere intentar para poder tratar de sacar un resultado favorable de esa manera. Parece que ya todo estuviese escrito en el Real Madrid. Parece que al entrenador que llegase ya le diera algún panfleto y le dijeran, mira, esto es lo que vas a hacer, esta es la representación de Real Madrid, esto es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de la temporada, solamente vas a hacer la figurita, Que no me toque empezar a decirle a Xabi Alonso a partir de este programa figuretti, que no sea el figuretti únicamente por ahí Xabi Alonso del equipo Real Madrid. El figuretti al que se le dice cómo tiene que jugar y quiénes tienen que jugar, quiénes tienen que estar por obligación en el equipo Real Madrid. Y yo entiendo que Xabi Alonso y su equipo hayan dicho en su momento, bueno, nos queremos ir. Yo lo entiendo perfectamente bien. ¿Saben por qué? Porque a nadie le gusta llegar y exponer su rostro, su currículum, su carrera, entrenando al equipo más importante de todo el mundo, el que tiene todos los focos encima, y que a pesar de que tiene todos los focos encima, te digan qué es lo que tenés que hacer y cómo exponer tu imagen. A nadie le va a gustar eso. Entonces, es de ahí de donde parte el problema principal que actualmente está pasando el equipo Real Madrid. Porque tiene una dirección técnica, sí, la tiene, pero que en este momento le estén dejando liderarla, hay una distancia abismal entre tenerla y manejarla. El equipo Real Madrid tiene un entrenador, un director técnico, pero no tiene el 100% del poder sobre la plantilla, porque hay contratos y órdenes administrativas que le hacen cumplir con un esquema, gústele a quien le guste, quiérase o no quiera. Así es la situación actual de Real Madrid. Ayer se saca ese triunfo contra el Betis, un equipo, el Real Madrid, que se vio por lo menos mucho más libre. Hay muchos que comentan por ahí cada estupidez en las redes sociales, que sin Kylian Mbappé el Real Madrid juega mejor. No es que sin Kylian Mbappé se juega mejor, cabeza de alcornoque. No es así. No es que sin Kylian Mbappé se juega mejor. No podés decir que jugás mejor si que el mejor futbolista del mundo, sino dale espacio para que se vaya a un equipo donde realmente lo valoren. No seas tonto, no seas tonto. Hay que tener un poco más que heces en la cabeza para poder decir que sin Kylian Mbappé se juega mejor. ¿Se los dije o no se los dije?
Hay que ser un poco más inteligente. No es que sin Kylian Mbappé se juega mejor. Es que el esquema que se acopla cuando no está Kylian Mbappé, ese esquema de emergencia que utiliza el equipo Real Madrid en las transformaciones de movimientos dentro de la cancha a nivel posicional, es lo que hace que esa referencia haga juego con el resultado. Que al final se cambió un esquema o por lo menos le das movilidad a ciertos futbolistas arriba porque, claro, no tenés a ese jugador en esa posición a la cual nadie puede violar dentro del campo. Por eso es que teniendo esa movilidad y ese cambio de figuras a nivel ofensivo te da la posibilidad de tener mayor creación y mayores resultados. Por eso digo yo que si Kylian Mbappé jugase por el lado que a él más le corresponde, que es el lado izquierdo, que si pusieras a Vinicius con un cierto sacrificio por el lado derecho, que ya se ha comprobado que también lo puede hacer bien, y pones por el centro, como ayer, a Gonzalo, un verdadero 9, los resultados están ahí, están a la luz del día, son visibles, los podés tocar. Ayer está el 5-1 ahí en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Betis, está el resultado ahí a la vista, y podemos sacar provecho de eso, sí, claro que se puede sacar provecho de eso. Sacar provecho de eso significa involucrar realmente una cadena de interpretaciones tácticas que terminen con lo que sucedió el día de ayer. Un planteamiento en orden, un planteamiento con posibilidades de transiciones dentro del campo que te hagan, por ejemplo, un Federico Valverde aprovechando que el Betis estaba consumido por esa necesidad de no caer goleado, de subir, de poner un poco más. Ayer, por ejemplo, Fede Valverde fue uno de los mejores de la cancha. Yo no sé qué tanto le critican, es el mejor lateral del mundo, cuando lo pone que es el mejor pivote del mundo, donde lo pone es el mejor extremo del mundo, cuando se le pone es el todopoderoso. Federico Valverde, el uruguayo, es uno de los mejores jugadores del planeta, es uno de los más futbolistas completos de todo el mundo. Le guste a quien no le guste o le guste a quien le guste. Eso es así. Es una situación que está a la vista y ayer lo comprobó Federico Valverde. Y claro, haciendo esos embates por el lado derecho, no solamente quedándose al momento de defender, que podríamos decir prácticamente tuvo un 100, si no me equivoco, tuvo prácticamente un 100% de desempeño a la parte defensiva y ofensivamente aportó muchísimo también. Esas transiciones dentro del campo hacen que este Real Madrid se vea cada vez más suelto, que se vea cada vez más enfocado, que se vea cada vez como un equipo que puede dar mejores resultados. Y esas transiciones ayer dentro del campo se debieron en gran parte a que en mucho de ello, a que no estuviese Kylian Mbappé, no porque fuese mejor el equipo sin él. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo. Hace la tarea, muchacho, hace la tarea, que para eso no sos periodista, sos youtuber, hace la tarea. Vamos a ponerlo a escribir 1500 veces en una hoja de papel. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo. Cuando está Kylian Mbappé sigue siendo el mejor jugador del mundo. Hay que ponerlo a hacer la tarea. Hay gente que realmente critica por criticar. Lo que hay que hacer realmente es reordenar a nivel táctico el equipo para que los resultados puedan ser cada vez mejores. Ya hemos dicho en múltiples ocasiones lo del tema Jude Bellingham y Arda Güler. Ya hemos visto en múltiples ocasiones el tema de Kylian Mbappé con Rodrigo y con Vinicius. Hay diferentes situaciones dentro del campo que te hacen realmente tener referencias de las cuales te podés agarrar para analizar tácticamente el desempeño o el desarrollo de un equipo dentro del campo. Pero para eso hay que saber tener lectura de partido. Tenés que conocer, no solamente poder hablar frente a las cámaras y ser youtuber o tiktoker o tuitero o qué sé yo, lo que seas. No solamente es eso, hay que tener capacidad de análisis en el fútbol, hay que saber sobre posicionamiento del campo, hay que saber sobre transiciones tácticas, hay que saber sobre muchas cosas para poder luego expresar realmente una opinión crítica, certera, sobre lo que pasa en un terreno de las acciones. Ahí lo dejo. Y bien, se termina sacando el resultado el equipo Real Madrid. Gonzalo termina saltándose la barda, se lleva el balón autografiado del hat-trick, se lleva su camisa que se la firmaron todos los compañeros también después en el camerino, después del hat-trick, el primero en el equipo Real Madrid, por lo menos en el primer equipo del equipo Real Madrid. Dio a su momento también en la celebración, ya después en conferencia de prensa, agradecimiento puro
al trabajo que tuvo anteriormente con Arbeloa, con Raúl González Blanco. Se le compara mucho, lo decíamos al inicio del programa, a Gonzalo con Raúl González, es porque tiene mucha proyección, mucho enfoque a nivel en lo futbolístico de lo que realmente se puede apreciar en él como jugador, en la estructura de Gonzalo como jugador y lo que veíamos no hace mucho tiempo con Raúl González Blanco. Yo creo que Raúl, cada vez que ve a Gonzalo dentro del campo y lo ve hacer lo que hace, le traerá recuerdos, ¿no?, de cuando él empezaba a esa edad, traerá recuerdos a Raúl de él a los 18 años, con aquella hambre, aquel jugador que de la noche a la mañana estaba en el instituto y era uno más, cuando de repente se transforma en uno de los jugadores del primer equipo de Real Madrid y su vida cambia a nivel de personal en el instituto, en las calles en general, y lo que realmente tuvo que hacer mentalmente para construir ese jugador que se convirtió en leyenda. Porque para ser leyenda hay que tener un poco de estructura deportiva, pero también mental, que es lo que no tiene en este caso, por ejemplo, el jugador del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, que no tiene lo mental. Entonces Lamine Yamal va a quedar como un jugador de esos que fue un gran jugador, pero hasta ahí. No va a quedar como una leyenda, no va a quedar como un histórico, porque mentalmente está destruido. El chico tiene una mentalidad estúpida, una mentalidad absurda, una mentalidad perdida, que eso es lo que realmente también ayuda a las leyendas a convertirse en leyendas. Si no, escuchemos hablar en declaraciones a Zinedine Zidane, escuchemos hablar en declaraciones a Raúl González Blanco, escuchemos hablar, en declaraciones a Carles Puyol del FC Barcelona, escuchemos hablar en declaraciones a Andrés Iniesta, por ejemplo, que realmente son personas que se transformaron en leyendas dentro de la institución en la cual estaban. Iker Casillas, Sergio Ramos, se transformaron en leyendas por ser futbolísticamente jugadores diferentes que marcaron una época, pero mentalmente preparados para transformarse en leyenda. Y yo no digo con esto que Gonzalo ya va a ser una leyenda o es una leyenda. Digo con esto que Gonzalo tiene mucha más mesura para convertirse, si sigue en ese camino deportivo, en una leyenda del equipo Real Madrid. Y esto es importantísimo mencionarlo, porque muchos se quedan únicamente con la ideología de lo que ven y dicen, ¡ja! Qué importante es ser así de positivo y de egocéntrico como es Lamine Yamal, porque así se convierte en el más grande de todos. No, no es así. No es así. No es que si entre más ego tengas, más te transformas en el mejor jugador de la cancha. No es que sos el mejor del mundo porque vos mismo te la crees o porque eso se necesita. Claro que eso se necesita, pero te halagás a vos mismo en el espejo. Te halagás en casa, no te halagás entre cámaras, no te halagás encima de los otros jugadores rivales, no te halagás frente a la afición rival, te halagás a vos mismo en casa y lo demostrás en la cancha para que te halaguen luego y decís gracias y agradeces el comparativo con las grandes estrellas, no decir yo no quiero que me comparen con Messi ni con Cristiano, yo soy Lamine Yamal. Da gracias que te están comparando, que hay un par de tontos en el planeta que tienen un micrófono también para ponértelo y que te comparan con este tipo de estrellas. No digas que yo quiero escribir mi propia carrera. Hay que ser un poco más inteligente, Lamine Yamal. Y bueno, ¿qué le pido inteligencia si vemos al papá que cada vez que tiene un micrófono enfrente, bueno, aunque no lo tenga, se transforma en lo que ya hemos visto que es realmente el padre de Lamine Yamal? Bueno, hablamos un poco de todo, vamos a platicar también de una información que ha trascendido en el transcurso de este día y es la separación de Amorim, el portugués director técnico del Manchester United, que está actualmente pasando uno de los peores momentos de su historia. Actualmente el Manchester United, a mitad de la temporada, ya casi en la English Premier League, se posiciona como sexto lugar fuera de competiciones europeas nuevamente. Repito, en una de las peores temporadas de su historia, que de los últimos 11 partidos únicamente ha podido ganar 2. Al último lugar de la tabla general, que es el Wolverhampton, que le ganó 4-1, y el otro creo que fue el 2-1 contra el Crystal Palace. Son las únicas 2 victorias de los últimos 11 encuentros. Y el Manchester United en este momento pues está pensando que la estructura a nivel de la dirección técnica tenía que cambiar para que esto pudiese caminar. Es parte de esos cambios realmente que se estaban buscando para que el Manchester United pueda ver más allá de lo que actualmente se tiene. Que si bien es cierto, a nivel estructural se va a trabajar en este momento con un interinato, pues el Manchester United estará en búsqueda, me imagino yo,
de un entrenador que pueda llegar. Ya lo platicábamos hace una semana atrás por ahí, más o menos, cuando lo hablábamos con Alejandro. Creo que fue el día viernes, incluso el miércoles de la semana pasada, que platicábamos sobre este tema del Manchester United y realmente lo que tiene enfrente para afrontar la temporada. Y es que recordemos que el Manchester United lleva ya más de 2 décadas siendo un equipo pírrico, o sea, siendo un equipo que realmente no demuestra ser uno de aquellos grandes que en la historia en alguna ocasión dejó marcado el fútbol a nivel global. Entonces, tomando en cuenta todos estos detalles y realmente lo que representa la institución como tal, uno de los equipos más importantes de todo el mundo, que es el Manchester United, pues tomando cartas en el asunto, es que hay que entender que tampoco hay que esperar tanto, pero que el Manchester United debe enfocarse en encontrar más que a un entrenador, a un manejador, porque es importante. Esto fue parte también de lo que terminó rompiendo esa relación contractual entre el Manchester United y Amorim, porque recordemos que cuando le pusieron micrófono en la última conferencia de prensa, Amorim dijo: yo soy el que maneja este equipo, yo soy el que toma las decisiones. Prácticamente dijo: yo soy el todopoderoso hasta que el equipo quiera. Pues el equipo vino y le dijo: pues ahora ya queremos, te vas. Y bueno, se termina cortando esa relación contractual. Amorim nunca pudo terminar de manejar. Amorim se convirtió en un segundo Ten Hag prácticamente en el Manchester United, sin mostrar realmente un equipo resolutivo, sin mostrar realmente facultades para poder hacer cambios realmente dentro de este equipo. Y también se notó mucho que el equipo como tal, los jugadores, no le querían a la institución. El Manchester United tiene que encontrarse un entrenador que sea un manejador y un entrenador, un director técnico que también maneje el camerino. Es muy, pero muy importante. Esto es vital en una institución que está prácticamente destruida en este momento, que el mismo aficionado de los Red Devils no asiste ya al estadio. Los mismos socios del Manchester United no quieren asistir ya a Old Trafford para ver realmente a un equipo que da pena a cada partido. Y esto no termina de suceder, que esto no es algo de que empezó a suceder la temporada pasada. Esto no es algo que recién acaba de empezar a suceder esta temporada. Es un Manchester United que está tirado a la perdición desde hace 2 décadas, en las que únicamente ve como el vecino, el Manchester City, levanta títulos, ficha jugadores estrella, mientras el Chelsea se transformó en un equipo grande, mientras el Liverpool cosechó títulos, en fin. Mientras todos ganan, el Manchester United es únicamente como el chinito, a Milán únicamente como los demás equipos se transforman y ganan títulos, ganan copas, ganan supercopas, ganan Champions, ganan todo lo que pueden, y el Manchester United únicamente mirando, observando realmente cómo los demás se transforman en equipos competitivos, mientras el Manchester United pues va en decadencia temporada a temporada. Así está la situación actualmente en la English Premier League. Este es un cambio importante que se está dando en el Manchester United. Repetimos, Amorim no es más el director técnico del Manchester United. Estaremos a la espera de lo que pueda suceder en las próximas semanas para ver realmente cuál es la decisión final que se toma en el Man U sobre lo que va a suceder realmente bajo la dirección técnica de los Red Devils. Vamos a ir en este momento a la primera pausa comercial del programa. No se despegue, porque cuando regresemos todavía tenemos mucho más de qué platicar. Por ejemplo, el New York Times se ha sacado un documental, como hace Zinedine Zidane. El documental que se ha sacado el New York Times, que coloca al FC Barcelona como el equipo más endeudado de la historia del fútbol. Vamos a la pausa y volvemos con más. Regresamos de la pausa, continuamos con más información. El New York Times ha preparado un informe en forma de documental en el que publica al FC Barcelona con una deuda de más de 2.500 millones en la actualidad como el equipo más endeudado de la historia del fútbol, y pone en entredicho si realmente el club como institución se pueda salvar
realmente de una deuda tan grande como la que tiene en actualidad. Que no es únicamente de lavarle el cerebro al culé y decirle lo que hace Laporta y decirle estamos bien económicamente desde que yo vine, hice esto y este cambio y estamos bien, estamos... No. Una cosa es que las leyes y el Estado de España lo protejan como club porque no les conviene que desaparezca el FC Barcelona, no les conviene que descienda a la segunda, a la tercera división por temas económicos o por temas fiscales o por fraude o por corrupción, por todo lo que ha hecho realmente en su historia, que ha sido un equipo bastante sucio a lo largo de su historia. No le conviene al país como tal, no le conviene al Estado, no le conviene a las instituciones deportivas, no le conviene a la federación ni a la liga. Entonces, una cosa es eso. Y otra cosa es lavarle el cerebro y decirle a tu afición que realmente has salvado el club, que no sos el Mesías y veniste a salvar la institución, Laporta. Hay que decir las cosas como son. El club está actualmente hiper endeudado, que cada una de las palancas que se tiran para fichar jugadores dejan cada vez más endeudado al club, que cada vez que se tira otra palanca se termina desperdiciando. ¿Por qué dejan más jodido al club de las palancas? Dicen muchos, pero si es un aporte económico. ¡Claro! Pero es que estás dejando sin patrimonio al club de dónde sacar, sin activos al club, de dónde sacar después esa economía. Porque si te quedaste sin los derechos televisivos de Barça Studios, si te quedaste sin Barça Studios, sin derechos de Barça TV, si te quedaste sin esto y cerraste un montón de puertas que antes pudieron haber existido para abrir realmente posibilidades económicas, pues bueno, te quedaste sin eso. En este momento resolvés, pero es que a nivel administrador no hay que ser muy sabio para entender que lo que estás haciendo es bañarte en este momento para yeder después. Y es que es así, estás salvando la actualidad, el presente, pero claro, cuando ya no tires de la correa, cuando ya tires el equipo a un lado y ya no quieras seguirle poniendo atención, pues el que venga se va a encontrar con un equipo que no se va a poder levantar, que económicamente está destruido, está podrido. 2.500 millones. Y el mismo New York Times, que tiene gente, pero que economistas de primera categoría, graduados en Harvard y en muchas instituciones importantes a nivel de economía, a nivel mundial, a nivel global, estudian el caso y dicen, por lo menos yo como economista no entiendo cómo este club vaya a salir, pongámoslo como empresa, cómo esta empresa vaya a salir de esta quiebra. Que mucho aficionado culé no quiere creer que el club esté en quiebra, que esto es una quiebra. Cuando tú debes más de lo que vale tu club, que tu club vale 1.600 millones y debes 2.500, ya ni vendiendo el club puedes salvar la institución. Entonces la empresa entra en un punto de quiebre en el cual en cualquier momento no debería sorprender decir, bueno, lamentablemente esto es insalvable, esto es imposible y estamos donde estamos. Que tu club está valorado por un precio por debajo de la deuda, que hay que entender eso. El New York Times hace este reportaje no con el afán, no es que el New York Times sea madridista, es que hay que ser muy tonto como culé para decir que todo lo que se habla del FC Barcelona es porque lo hablan madridistas. Y que por el mundo todos los madridistas hacen y deshacen y hacen ver mal al club. Es que no es el madridismo el que está haciendo ver mal a tu club. Es que la investigación de Enríquez Negreira la comenzaron la Fiscalía de Barcelona, la comenzaron los Mossos y un medio de comunicación catalán. Que la persecución contra el club, que no es persecución, la persecución me refiero a la investigación que se da por el club, empieza en Cataluña, por la policía catalana, la Fiscalía catalana, los Mossos y por un medio de comunicación que destapa la olla de lo que pasa con Enrique Negreira. Entonces, no es una persecución inventada por el Real Madrid. No es que porque el Real Madrid anda mal se habla de este tema. No seas tonto. No permitas que te laven el cerebro con estupideces para que no parezcas estúpido. No permitas que aparezca ni un Laporta, ni un Pedro lo que sea, ni un Julio lo que sea, ni un quien sea, a lavarte el cerebro y decirte, todo está bien. ¿Sabes cómo está el Barcelona? Está bien, está bien. No está bien el FC Barcelona. Está hundido económicamente y deportivamente. Porque la justicia española, como lo dice Fabio Capello en esa última entrevista que brindó, dice Fabio Capello, yo tuve 2 Scudettos con la Juventus de Turín, las medallas las tengo en casa, pero los títulos me los quitaron. No aparecen en el currículum de Fabio Capello. ¿Sabe usted por qué? Porque por corrupción deportiva la Juventus la descendieron. Y económicamente le hicieron pagar una multa y le quitaron los títulos. Y dice Fabio Capello, la justicia española está quedando muy mal con esto. Con lo que ya hay en este momento,
aunque no haya juzgado todavía, no haya sido juzgado el club, que pueden archivar y todo lo que la gente quiere inventar que podría suceder, aunque todo eso crea usted que puede llegar a suceder en algún determinado momento, ya hay situaciones por las cuales el club puede ser castigado por la liga, por la federación, de manera inmediata, porque se le pagó al segundo de los árbitros y hubo un conflicto de intereses. Se le pagó el segundo de los árbitros y existió un conflicto de intereses. Entonces, como existió un conflicto de intereses por pagarle al segundo de los árbitros y que el hijo del segundo de los árbitros tenía otra empresa a la cual el resto de árbitros le pagaban, y porque ya existen declaratorias de más de 20 árbitros que dicen que Enríquez Negreira era quien decidía quién se quedaba, quién pitaba, quién no pitaba, quién descendía. Por todo eso y por mucho más, el Fútbol Club Barcelona ya está jugando minutos extras, señores, porque así lo quiere el Estado español, porque así lo quiere la Fiscalía Española, porque así lo quiere la Liga Española y porque así lo quiere la Federación Española. El Fútbol Club Barcelona está jugando minutos extra, porque es un equipo corrupto, que pagó a árbitros, que pagó el segundo de los árbitros para que corrigiera el pensamiento de los árbitros que le pitaban y los amedrentaba. Actuaba escuche bien usted, actuaba como una mafia el Fútbol Club Barcelona, porque esto es de crimen organizado realmente. Parece que fuese algo exagerado de parte mía, pero esto es del crimen organizado. ¿Sabe por qué? Porque cómo actuaba la estructura del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona le pagaba al vicepresidente ejecutivo de los árbitros en España. El vicepresidente ejecutivo de los árbitros en España abría el tentáculo y abarcaba a su hijo, a Javier Enríquez, que lo metió dentro de ese tentáculo para favorecer al Fútbol Club Barcelona, presionando a los árbitros antes de pitar un partido en el Camp Nou. Y eso trajo consecuencias, porque hay videos de árbitros que han dicho, que estuvieron en su momento con Javier Enríquez o con Enríquez Negreira, y que pitaron a favor del Barcelona en múltiples ocasiones. Hay casos. Ya con eso debería de ser suficiente, porque cómo amedrentaban a los árbitros, dirás, ese es un invento, que el madridismo y que todo lo que tú quieras. Te voy a explicar cómo amedrentaban a los árbitros. Javier Enríquez llegaba en un coche de lujo a recoger a los árbitros para llevarlos al estadio Camp Nou. Que los árbitros pueden llegar perfectamente bien en una van, pueden llegar en un busito y sin ningún problema. Pero que llegaba Javier Enríquez única y exclusivamente cuando jugaba al Fútbol Club Barcelona, porque Javier Enríquez tampoco iba a recoger a los árbitros cuando le iban a pitar al Español o cuando le iban a pitar al Atlético de Madrid o al Getafe. No, iba únicamente cuando iban a pitar en el Spotify Camp Nou. ¿Por qué? ¿Por qué los tenías que acompañar? ¿Por qué les tenías que aconsejar mientras ibas en el carro cómo se debía pitar el partido? ¿Por qué tenías que hablar de esos temas y después dejarlos en el Spotify Camp Nou? Todas estas situaciones son parte del crimen organizado. Así actúa el crimen organizado. Envía al sicariato o envía a los extorsionadores a que hagan este tipo de cosas. Esos son los tentáculos que salían desde el Fútbol Club Barcelona y que actualmente en el caso de Enríquez Negreira ya debería haber castigo. Ya con esto sería suficiente, con estas pruebas que además están en video, debería de ser suficiente para poder castigar al club. Sin embargo, como dice Fabio Capello, pues el equipo está muy bien protegido y como el equipo está muy bien protegido, pues bueno, que no nos sorprenda que la situación se alargue como se ha alargado. Que ojo, para comentarles un poco de cómo está esta situación del caso Enríquez Negreira, es un caso que probablemente pueda llegar hasta 2027 o 2028, más o menos, en un cálculo que según me comentaban algunos expertos en el tema, abogados, expertos en el tema de aquí de España, se podría extender. Este 2026 es un año bisagra en el caso de Enríquez Negreira, porque después del mes de junio, julio, será recién cuando se vuelva a retomar el tema de declaratorias y otras situaciones en este caso. Por ende, antes de la Copa del Mundo no vamos a tener más información de la que hay, más que pruebas contundentes que seguirán apareciendo, eso seguro, pero no más por parte del juez en este caso. Después ya del mes de agosto aproximadamente, probablemente puedan haber otras declaratorias más dependiendo de lo que solicite la Fiscalía y lo que pueda suceder en este caso. 2027, la recopilación de pruebas pasará a un análisis. ¿Por qué se tarda tanto este caso Enríquez Negreira? ¿Por qué hablamos de 5 o 6 años para llegar a una resolución? Le explico. El Barcelona usó la corrupción por más de 15 años. O sea, fue un club corrupto prácticamente la mitad de su historia a nivel deportivo, por títulos. Porque el 32% de los títulos que tiene el Fútbol Club Barcelona los ganó
estando pagando el segundo de los árbitros. Que eso no se les olvide, el 32% de sus títulos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Durante más de 15 años, las leyes iban cambiando. Entonces, el juez tiene que evaluar cada una de las acusaciones tomadas al año en el que sucedían y a las leyes que regían en ese momento al deporte y que regían en ese momento a nivel legal. Entonces, por eso se va tornando cada vez más largo este caso del tema de Enríquez Negreira, Fútbol Club Barcelona, que llegará a su final recién en el 2027, probablemente 2028 incluso. O sea, está inconcluso de momento y muchos dirán, ¿y si lo archivan? Pues bueno, si lo archivan únicamente harán más de lo mismo. Harán que el mundo vea cada vez de menos la credibilidad sobre el fútbol español, que ya en el mundo entero, yo no sé si aquí les cae o no les cae el 20, como dicen, no sé si les cae o no les cae realmente la moneda, pero en el mundo entero ven la realidad del fútbol español como una tragedia a nivel deportivo arbitral. Lo ven como un país corrupto a nivel deportivo por lo que sucede actualmente y por no tomar cartas en el asunto ni en la liga ni en ningún caso. Porque hay casos graves que se han dado y que parece que se pusieron una venda en los ojos. Entonces, cuando hablamos, ya lo decíamos, de la liga inglesa, de la liga italiana, de la liga alemana, hablamos de fútbol. Cuando se habla de la liga española, primero se habla de los árbitros y de las posibilidades que hay realmente y las dudas que deja cada partido cuando el VAR actúa, eso es. Realmente la liga española perdió totalmente la credibilidad porque quiso, por no actuar en el momento que tenía que actuar y por no definir las cosas en el momento que tenía que definirlas. Y porque tiene en su haber a uno de los clubes, bueno, al club más corrupto de la historia del fútbol, que ese es el Fútbol Club Barcelona, que ha utilizado herramientas del Estado, de la Liga y de la Federación para inscribir jugadores, para ganar partidos y para verse favorecido a nivel deportivo arbitrariamente por el colectivo arbitral del país. Ese es el Fútbol Club Barcelona, un club corrupto. Y bueno, el New York Times pues ha publicado este documental en el que también lo representa como el club más endeudado en la historia del fútbol. Pero bueno, que de eso a que lo vayan a castigar o que vaya a tener alguna reprimenda por ser el club más endeudado, pues tampoco. Probablemente no pase nada más que la información esta y que digan que es otro invento más del colectivo madridismo y no sé qué más, todo lo que inventan y estas cosas, que al final terminan yendo por un mal puerto. Pero es así realmente lo que sucede dentro del club catalán en la actualidad, lo que está sucediendo en este momento en el Fútbol Club Barcelona y las decisiones que podrían tomarse para pronto. Y bien, antes de despedir el programa, pues vamos a ir a platicar sobre un tema porque el Mundial de Clubes del año 2029 ya prácticamente está asegurado por un país. Lo quería Estados Unidos, repitiéndolo, lo quería Brasil, lo quería España, pero se lo han terminado dando prácticamente, ya es una decisión que próximamente, según me dicen, se hará pública. Se terminará dando el Mundial del 2029 para que se juegue en Marruecos, uno de los países organizadores de la Copa Mundial del 2030 también, que se jugará en Marruecos, en Portugal y en España. Y que bueno, que tendrá un invento ahí en la primera fase que se jugará también en Uruguay, Paraguay y Argentina. ¿Absurdo? No, lo que le sigue. Estamos hablando de 6 organizadores de una Copa Mundial, pero bueno, hablando de eso, pues Marruecos se ha quedado prácticamente con esta decisión ya prácticamente tomada. Será la sede del Mundial de Clubes del año 2029, el primer Mundial de Clubes, recordemos, que se realizó en Estados Unidos, en el que participó Real Madrid, Paris Saint-Germain y todo eso, este año que recién acaba de terminar, y lo termina ganando el Chelsea, que es el primer campeón de la historia. Se va a repetir el formato, probablemente no vaya a haber más cantidad de clubes. En este caso, por la FIFA, no vaya a haber una modificación en la cantidad de clubes que clasifican directamente a pues esta etapa final, al Mundial de Clubes. Así es que, pues bueno, enhorabuena, pues podríamos decirlo, por Marruecos, que se termina quedando con la organización del Mundial de Clubes que se llevará a cabo en el año 2029. Repetimos, el 2030 es el Mundial que se va a jugar en España, Portugal y Marruecos, y en el año 2029 el Mundial de Clubes que se estará disputando entonces en Marruecos, y donde esperamos llegarán prácticamente los mismos que el Mundial pasado, pero que habrá más de alguna sorpresa probablemente por el área de la CONCACAF y por ahí. Eso es lo bonito de esta Copa Mundial de Clubes. A mí sí me gustó, y me gustó mucho la organización de esta Copa Mundial de Clubes que ya terminó, y me parece que es a nivel de clubes, puede posicionarse prácticamente
en el torneo más importante, así como la Copa del Mundo a nivel de selecciones es lo más importante a nivel adulto, pues también a nivel de clubes me parece que el Mundial de Clubes puede posicionarse por encima incluso de las competiciones europeas si es bien manejado por la FIFA y si no les sigue interesando más esto, que es lo que normalmente ven, que lo deportivo. De esta forma hemos llegado al final, al momento triste, el único momento triste del programa Somos Cracks, a despedir el programa únicamente invitándoles a seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas, @SomosCracksTV o @SomosCracksTV, como usted lo entienda mejor. Síganos en TikTok, síganos en Instagram, síganos en Twitter o en X, dependiendo si usted es boomer o de generación X o qué sé yo. Usted me entiende, ¿eh? Síganos como @SomosCracksTV y aquí también en nuestro canal de YouTube, que usted se puede suscribir, es la manera en la que nos apoya, la manera en la que usted puede formar parte realmente de esta estructura, que para nosotros es sumamente importante y que genera todas las coberturas que le hemos traído a usted, por ejemplo, de la Liga, de la Champions League, ahora que vamos a estar también en Portugal cubriendo el partido entre Benfica, ahora mismo en enero, y el Real Madrid, y luego que se viene la Copa del Mundo, en fin, todo eso. Usted, la manera en la que puede ayudarnos a que podamos nosotros también transmitirle todas estas coberturas es yéndose al botoncito de suscribir. Le da usted clic aquí al botoncito de suscribir y con eso usted nos está ayudando suficiente para que nosotros podamos seguir en este camino, llevándoles toda la información deportiva hasta el día que usted así lo quiera, porque este programa se debe a ustedes. Y recuerde que esto no solamente es un programa deportivo, que nosotros ya nos hemos convertido en una costumbre diaria. Hasta la próxima.